Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto volver a estar en sus hogares en este episodio nuevo de Su Presencia en Casa. Es un gran privilegio, una gran responsabilidad poder entrar a los hogares y traer una palabra que sea de edificación para tu familia. Quizá para los que son nuevos puedan estar escuchando. Y hoy el tema que, como hemos estado viendo, el conocer a Dios, el cómo acercarnos y todo lo que tenga que ver con este tema, hoy no será la excepción. Y me gustaría empezar de la mejor manera, dando gracias a Dios, orando, acompañándome ahí desde tu hogar. Bendito Señor, Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos llegar en este momento para traer una palabra que proviene de tu corazón. Gracias por el privilegio hermoso de poder entrar, grabar y que este clip, este episodio pueda llegar a las familias en donde la reciban y que ese corazón sea una tierra fértil, Señor, para poner en práctica cada una de las palabras que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Una de las formas en las que podemos nosotros y debemos relacionarnos con Dios y conocerlo es a través de cómo Él es con nosotros. Es decir, la forma en la que Él nos da, nos ofrece, nos perdona, nos provee, en la forma en la que Él se relaciona con nosotros. Tenemos la oportunidad de también nosotros reproducir con nuestro entorno, en nuestra familia y sobre todo también en la iglesia. Comenzando precisamente en la fe, en la familia de la fe, pero también en nuestra familia, todo aquello de lo cual también nosotros recibimos por parte de Él. Uno de esos rasgos es cómo Dios es misericordioso con nosotros. He escuchado en varias ocasiones una frase de nuestro pastor definiendo la misericordia en palabras tan sencillas en la siguiente frase: la misericordia significa no recibir lo que merecemos. Es decir, veamos este rasgo de amor de parte de nuestro Dios desde el pecado con el primer hombre, con Adán. Cuando se acerca, no el primer contacto que tiene él después de la desobediencia de Adán fue la reprensión, sino fue una pregunta. Lo vemos también en el caso de Caín, cuando asesina a su hermano. Dios le habla y le lanza una pregunta. No es el juicio, no es el decreto, no es la consecuencia, el primer contacto después del evento, lo que sucede, sino es una pregunta. Y, por ejemplo, también en la fabricación del arca, en la porción en donde está Noé, tardó 120 años en que se terminara de construir el arca. Es decir, Dios había dado un decreto, pero tuvo un tiempo. ¿Con qué intención? Para que la generación de Noé se arrepintiera y no hiciera falta traer el diluvio. Por eso tardó 120 años. Y esto habla del rasgo de misericordia también. Nuestro mismo Señor, y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero Jesús, nuestro Señor, también en muchos eventos está registrado cómo Él se manifestaba, cómo Él se conducía y cómo reaccionaba ante tales eventos. Y me gustaría leerte lo que está en Juan capítulo 8, versículo desde el 1. Dice: entonces Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana nuevamente vino al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo, pero Jesús, inclinado, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle, y enderezándose les dijo: el que esté sin pecado de entre ustedes, sea el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente y escribía en el suelo. Y al escucharlo ellos se fueron, retirando uno por uno, empezando desde los más viejos hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Jesús se enderezó y le dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Entonces ella contestó: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. Un cuadro en donde podemos ver la sabiduría y este rasgo de misericordia, en donde precisamente tendría que haber una consecuencia. Pero Dios, el Señor, en un acto antes y dando prioridad a la misericordia, vemos cómo y qué fue lo que dijo. Otro capítulo atrás, en el capítulo 4, otro evento en donde Jesús pasa por un evento similar. Versículo 1 dice del capítulo 4: al saber Jesús que los fariseos habían enterado de que él hacía muchos discípulos y bautizaban en mayor número que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y nuevamente se fue a Galilea, y tenía que pasar por entre los samaritanos. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a su hijo José, y allí estaba en el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Versículo 7. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, dame agua para beber, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad para comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Jesús le respondió diciéndole: si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. La mujer le dijo: mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso mayor que Jacob nuestro padre, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus rebaños? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que bebe de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. 15. La mujer le dijo: dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Aquí, unos versículos después, vemos, desde el versículo 1, vemos otro rasgo en cómo Jesús se maneja, trata estos eventos con misericordia. Veamos otro ejemplo. Muchas veces nosotros no perdonamos. Antes de ver otro ejemplo, déjame dejarte esto. Muchas veces nosotros no perdonamos o no nos atrevemos a emitir un perdón cuando nos enteramos de algún evento de alguien que pudo haber cometido algún tipo de error, porque creemos que no lo merece. Creemos que no es digno de recibir ese perdón, porque quizá podríamos decir muchas cosas. No es la primera vez que lo hace. En fin, podríamos tener todo un libro de motivos para no hacerlo.
Sin embargo, tenemos claros ejemplos no solo de cómo Jesús perdonó, echando mano de esta misericordia, sino nuestra vida propia es un claro ejemplo de cómo Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras malas decisiones. Y hoy estamos aquí por su misericordia. ¿Cómo debemos actuar ante alguna ofensa o algún error de alguien cercano o propio de nuestra familia? Pregúntate, muchas veces podríamos enterarnos de gente cercana que pudo haber fallado, que pudo haber caído en algún error, alguna falta. Pregúntate, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo reacciona Dios ante tales eventos? En Juan capítulo 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Y esto habla también de ese rasgo de misericordia, en la cual no solamente Dios es con nosotros misericordioso, sino que nos llama a ser misericordiosos para reconciliar, no para crear más problemas, sino para reconciliar. Y esto lo hemos dicho y enseñado muchas veces, pero hemos sido instruidos en aprender a levantar a nuestros hermanos caídos, a arroparlos en los momentos en donde pudiera cometer un error. Tú mismo quizás has cometido errores, yo mismo he cometido errores, cada uno de nosotros quizá pasamos o hemos pasado por algún evento en donde cometemos errores. Y el anhelo de una persona que pudo o que pasó por un momento así es que alguien venga a arroparlo y lo levante para restaurarlo. No para que alguien venga sacando la espada para rematar ese error o mala decisión que pudo haber tomado. No señalándolos, no diciendo que están siendo disciplinados solamente, apuntando, mira, está en disciplina por el error. No, sino tender la mano para colaborar en la restauración. Y eso precisamente es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿O acaso no harías lo mismo con alguien de tu familia? Lo mismo nos manda Dios a hacer con dentro de la iglesia. Ahora, seamos más específicos, y con esto vamos cerrando el tema, este capítulo. Seamos más específicos y situémonos ante algún evento en donde sepamos que alguien de nuestro círculo cercano, creyente, hermano, ha cometido una falta. Y veamos lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La clase de esta semana, este capítulo que estás viendo, puede y tiene que ser practicada con el objetivo de poder aplicar primero a aquel que nosotros sabemos que pudo cometer un error, que puede estar caído como resultado de alguna mala decisión. Y Dios, ya ni siquiera yo tengo escrito aquí, Dios nos ha llamado. Seamos específicos, Dios te ha llamado a restaurarle con ese espíritu de mansedumbre, y viendo los ejemplos tan hermosos de cómo Jesús quedó registrado que lo hizo en eventos de la misma índole. 2 puntos de Gálatas capítulo 6. Número 1, con un espíritu de mansedumbre. Y espíritu de mansedumbre, si queremos ser un poquito más, desglosar esta palabra o esta frase, este versículo, es decir, con suavidad y sin recurrir a la violencia, ira
o siendo presa de sentimientos de cólera y de rencor. Si nosotros al restaurar con el espíritu de mansedumbre somos presa, no tenemos dominio propio y somos presa de la ira, del rencor, para poder restaurar, no lo estamos haciendo en el espíritu, con un espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre es con suavidad y no se tiene por qué recurrir a la violencia, no se tiene por qué recurrir a la ira, y siendo presa mucho menos de sentimientos de rencor, de odio o sentimientos contrarios a lo que es la misericordia. Y número 2, considerándote y pienses, eso que le pasó al hermano o a aquel amigo, a mí no me va a pasar. Cuidado. Cuidado, porque la palabra dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no emitas juicio diciendo que tú nunca pasarás por eso. No lo hagamos. No caigamos en este error, sino considerándonos para que nosotros no seamos tentados y poder tender la mano y levantar a nuestra familia, levantar a aquel amigo, levantar a aquel hermano. Y no solamente apuntar. La Biblia nunca habla de aquel que se equivocó, ve, habla mal de él, déjalo mal con las personas que son de su círculo más cercano, expónlo, exhíbelo. No. Dios dice, con un espíritu de mansedumbre, restauradle. Y 2, considérate, no sea que tú también seas tentado. Es decir, Dios nos manda en todo momento. La palabra de Dios es tan perfecta, tan completa, nos da una plenitud. Y nos da las herramientas para que en todos los casos y eventos en donde el ser humano pueda equivocarse, saber cómo y qué herramienta echar mano. Un rasgo, ¿cuál rasgo de lo que Dios, cómo se relaciona con nosotros? Por eso es que en Él somos completos, en Él encontraremos la plenitud. Y quizá en este momento, quizá haya personas que están caídas por algún error que se pudo, una falta que se pudo haber cometido. Estoy seguro que el anhelo es que alguien venga a arroparlos, tenderles la mano y con un espíritu de mansedumbre levantarlos para restaurarlos. O 2, en el caso de que tú digas, pues yo no tengo no estoy caído, no he cometido falta, mi vida es íntegra. Con más razón, Dios nos dice hoy, si a alguien nos es sorprendido, restauradle. Vosotros que sois espirituales, ¿con qué? Con el espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Esta palabra, familia, es tan práctica que lo podremos aplicar con nuestros hijos en caso de que tengamos hijos. Eres un joven, quizá que no tengas hijos, que eres soltero, pero quizá tengas amigos, hermanos muy cercanos en la fe que pudieron haber caído y que tú tienes conocimiento de ello. ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es el mandato que nos da el Señor? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Ya vimos que es espíritu de mansedumbre. No seamos y cometamos y caigamos en el error de decir hablar mal de él, terminar de rematarlo, como dicen, haciendo leña del árbol caído. No, de ninguna manera. Dios nos ha mandado a reconciliar, a levantar, a restaurar. Y no es por algo, no es por nada que por algo nos llamamos Iglesia Restauración. Poder restaurar a aquel que lo necesita, pero haciéndolo de la manera correcta, con un espíritu de mansedumbre y considerándote, no seas que tú también seas tentado. Amada familia, me gustaría que esta palabra la puedas aplicar, tan sencilla, pero que tiene tantas
aplicaciones en nuestra vida y que definitivamente es una bendición y será de bendición tanto para el que está caído como para el que puede tender la mano para levantar y restaurar a nuestros hermanos. Dios te bendiga, que esta palabra sea de edificación para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Tómate un tiempo para poder explicarlo, para poder hablarlo de una manera quizá en la cual lo hayas entendido y quizá lo puedas hablar con tus hijos, con tu esposa, si estás soltero, con la gente que está junto a ti, en tu alrededor, en tu círculo, y que de verdad que es una bendición. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo capítulo de Su Presencia en Casa.